En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que está a la orden del día en España, la crisis del alquiler y el auge de los pisos turísticos. En los últimos años, las viviendas destinadas al alquiler turístico han aumentado de forma exponencial, generando una gran presión sobre el mercado inmobiliario. Muchos se preguntan si una regulación adecuada de estos pisos podría ser la solución para hacer frente a la escasez de vivienda y a la subida de precios en el alquiler. Vamos a analizarlo a fondo y ver las distintas perspectivas sobre este tema. La crisis del alquiler está afectando a millones de españoles. En muchas ciudades, encontrar una vivienda asequible se ha vuelto casi imposible. Los precios se han disparado, desplazando a los residentes locales y generando una gran tensión social. Si nos basamos en la teoría, se sugiere que el gasto en alquiler no debería superar el 30% del salario mensual de una persona, siempre que sea posible. Sin embargo, en la práctica, esto se está volviendo cada vez más complicado, y los datos respaldan esta dificultad. El salario medio anual en 2022 fue de 26.948 euros según publica el INE. Sin embargo, esta misma fuente señala que el salario más frecuente en nuestro país en ese mismo año se situó en 14.586 euros. Si nos basamos en el salario más común, esto representa unos 1.042 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Esta cifra, que de hecho refleja la realidad de muchas personas, está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos del alquiler. Además, si analizamos el alquiler medio de un piso de 80 metros cuadrados en España, este supera los 1.000 euros al mes. Por lo tanto, el salario común que os he dicho antes de 1.042 euros no es suficiente para cubrir este tipo de alquiler, sin contar otros gastos esenciales. Según la regla del 30%, el alquiler ideal debería ser de solo 313 euros al mes, una cifra que dista mucho de la realidad en la mayoría de las ciudades. Este desajuste entre los salarios y los alquileres ha dejado a muchos españoles con pocas opciones. La dificultad para encontrar viviendas asequibles no solo afecta a los jóvenes, sino también a familias y trabajadores que no pueden acceder al mercado del alquiler tradicional debido a los precios desorbitados. La vivienda, una necesidad básica, se ha convertido en un lujo fuera del alcance de muchos. Pero este tema ya lo tocaremos en profundidad en otro vídeo. Ahora vamos a centrarnos en la problemática de los pisos de alquiler turístico. Cada vez más propietarios optan por convertir sus viviendas en alquileres de corto plazo, más rentables que los alquileres tradicionales a largo plazo. Esta tendencia ha crecido exponencialmente en los últimos años, y es que en tan solo 2 años, de agosto de 2022 a agosto de 2024, el aumento ha sido de un 23,45%. Durante este último mes se registró el máximo histórico con un total de 396.883 viviendas turísticas, cifra que representa el 1,5% del total de viviendas en España. Todos estos datos los ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, quien en su último estudio ha revelado un leve descenso trimestral. No obstante, hay que tener muy en cuenta que el mes de noviembre no es tan turístico como el mes de agosto. Por tanto, esta disminución del número de alquileres podría estar justificada por estacionalidad. De las más de 368.000 viviendas en alquiler turístico que se registraron el pasado mes de noviembre, alrededor de 82.200 se ubicaban en Andalucía y 64.700 en la Comunidad Valenciana, dos comunidades autónomas con mayor proporción de este tipo de operaciones. No obstante, a nivel provincial las diferencias están más marcadas. Los primeros 2 puestos los ocupan Alicante y Málaga con 41.000 viviendas. Les siguen Las Palmas con 27.000, Baleares y Santa Cruz de Tenerife con más de 24.000 y Madrid y Gerona con más de 20.000. Aunque estas viviendas no constituyen un porcentaje muy alto del mercado total, su impacto en las grandes ciudades es significativo. La oferta de viviendas para residentes se reduce, lo que aumenta la competencia por los pocos alquileres disponibles y por tanto los precios. A pesar de la creciente presión, el mercado de los pisos turísticos sigue en expansión. En 2024, el número de pisos turísticos creció un 16,5% en todo el país. Esto refleja una tendencia que no se está frenando, incluso con las sanciones y las leyes más estrictas que se están implementando. Una de las medidas más recientes que podría frenar el crecimiento de los pisos turísticos es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. A partir del 3 de abril, las comunidades de vecinos podrán decidir, por mayoría, si permiten o no estos alquileres en sus edificios. Esta regulación ha sido vista como un paso positivo, pero aún quedan dudas sobre su efectividad. Aunque esta medida podría reducir el número de pisos turísticos, las viviendas ya existentes podrán seguir operando. Esto deja la sensación de que no se está abordando de manera integral el problema de fondo.
El debate sobre los pisos turísticos está muy vivo. Por un lado, algunos creen que la falta de regulación adecuada ha permitido que estos alojamientos crezcan sin control. Otros argumentan que la regulación excesiva podría tener efectos negativos, como la retirada de propiedades del mercado de alquiler tradicional, lo que agravaría aún más la escasez de viviendas para los residentes. Un reciente informe revela que, a pesar de las sanciones, los pisos turísticos ilegales siguen proliferando en ciudades como Madrid y Barcelona, lo que refleja la ineficacia de las medidas actuales para frenar este fenómeno. El propietario de viviendas turísticas defiende que está respondiendo a la demanda del mercado, ya que estos alquileres ofrecen mayores rendimientos. Sin embargo, los más críticos aseguran que esta especulación está contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y además afectando a la convivencia en muchas comunidades de vecinos. De hecho, los conflictos entre vecinos y propietarios de pisos turísticos siguen siendo una constante. La llegada de turistas puede generar problemas de ruido, inseguridad y mal uso de las zonas comunes. Además, muchas viviendas ilegales siguen operando sin ningún tipo de control, lo que genera aún más tensiones. El mercado de los pisos turísticos genera miles de empleos y contribuye de manera significativa a la economía, pero esto no puede ser a costa del bienestar de los residentes y el acceso a vivienda asequible. En 2025, el gobierno español promete abordar este problema. Entre las medidas propuestas se incluyen hacer tributar los pisos turísticos como actividad económica, limitar el alquiler de temporada y gravar el 100% de la venta de viviendas a compradores extracomunitarios no residentes. Estos pasos buscan frenar la especulación y asegurar que la vivienda sea para quienes realmente la necesitan. Sin embargo, estas propuestas ya enfrentan una fuerte oposición, especialmente por parte de la derecha, que no ve con buenos ojos la intervención en el mercado de la vivienda. La idea de regular el alquiler turístico como negocio es un tema controvertido que se sigue debatiendo en el Congreso. La Ley de Vivienda de 2024 buscaba frenar el alza del alquiler y mejorar el acceso a vivienda, pero el gobierno admite que su falta de regulación sobre los pisos turísticos la hace ineficaz. En ciudades como Madrid, estos alquileres ya representan el 25% de las viviendas del centro. Cataluña es la única comunidad que ha aplicado eficazmente la ley, estableciendo los límites al alquiler y regulando las zonas tensionadas. Mientras, partidos como Sumar y PSOE proponen nuevas medidas, como por ejemplo prohibir la compra de segundas residencias en estas zonas y aumentar los impuestos al alquiler turístico. PSOE sugiere que los vecinos puedan decidir sobre estos pisos, pero Sumar lo considera insuficiente. También plantean que la ley se aplique en todas las autonomías y que se limite la compra de viviendas por fondos de inversión. Sin embargo, el complicado panorama parlamentario dificulta la aprobación de estas reformas, ya que la falta de consenso en el Congreso reduce las posibilidades de éxito. El dilema sigue siendo: ¿cómo equilibrar el crecimiento del turismo con la necesidad de vivienda asequible para los residentes? La regulación de los pisos turísticos podría ser una solución, pero también es necesario un enfoque más integral que considere el impacto económico y social de estas medidas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la regulación de los pisos turísticos ayudará a solucionar la crisis del alquiler o se están generando más problemas de los que se resuelven? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más contenidos sobre este tema y otros de actualidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.